La mano en la bolsa de cadáveres. Mi nombre es Daniel, y durante 5 años trabajé como técnico en una morgue de la ciudad. Era un trabajo solitario, y para muchos, escalofriante. Pero para mí, era solo eso. Un trabajo. Con el tiempo, uno se acostumbra al silencio y al frío de los compartimentos refrigerados, y hasta el olor que al principio resulta insoportable, deja de molestar. Sin embargo, lo que ocurrió una noche hace 3 años me persigue hasta el día de hoy. Era un turno nocturno como cualquier otro. Había llegado una nueva remesa de cuerpos, 5 en total, provenientes de un accidente automovilístico. Mi tarea era registrarlos, etiquetarlos y colocarlos en sus compartimentos hasta que fueran requeridos para autopsias o entregados a las familias. Como siempre, estaba solo, con la única compañía del zumbido de los refrigeradores y el eco de mis pasos en las paredes de azulejos blancos. Uno por uno, revisé las bolsas con los cuerpos, corroborando los nombres en las etiquetas con la lista que me habían enviado. Todo era rutinario, hasta que llegué a la última bolsa. No sé por qué, pero algo en esa bolsa me incomodó. Quizás era su forma, como si el cuerpo dentro no estuviera completamente inmóvil. Sacudí la cabeza, pensando que eran imaginaciones mías, y me acerqué para registrar el número de identificación. Fue entonces cuando sucedió. Mientras sujetaba el clip del cierre de la bolsa para verificar el cuerpo, sentí un movimiento. Fue un leve golpe, como si algo dentro de la bolsa hubiera tratado de moverse. Me quedé paralizado, con la mano aún sobre la bolsa, intentando convencerme de que había sido un reflejo nervioso. Había visto espasmos en cadáveres antes. Eran raros, pero no imposibles. Pero lo que ocurrió después no tenía explicación. El movimiento volvió, esta vez más fuerte. Sentí cómo algo golpeaba desde dentro, y lo que me heló la sangre fue que una mano comenzó a presionar contra la tela de la bolsa. Di un paso hacia atrás, dejando caer el clip del cierre. Por un momento, no supe qué hacer. Mis instintos me decían que saliera corriendo, pero mi deber era abrir la bolsa y asegurarme de que no había un error, de que no estaba vivo. Tomé aire, encendí la linterna que llevaba en el bolsillo y lentamente deslicé el cierre. La cremallera se abrió con un chirrido que pareció resonar en todo el lugar. Cuando la abrí por completo, me quedé sin palabras. El cuerpo estaba ahí, completamente inmóvil. Era el cadáver de un hombre joven, quizás de unos 30 años, con un rostro que mostraba las heridas del accidente. Pero lo que me inquietó fue su mano. Estaba levantada, congelada en una posición que no tenía sentido. No estaba relajada como debería estarlo un cuerpo sin vida. Parecía que había intentado agarrar algo. Decidí revisar su ficha. Según el informe, había muerto en el accidente, con múltiples lesiones internas. No había manera de que estuviera vivo. Pero el aire a mi alrededor se había vuelto pesado, y no podía quitarme de encima la sensación de que algo no estaba bien. Tras colocar el cuerpo en el compartimento, intenté distraerme terminando mi turno. Pero mientras acomodaba los papeles en mi escritorio, escuché un ruido. Un golpe seco, como si alguien hubiera golpeado la puerta metálica de uno de los compartimentos. Giré lentamente hacia los refrigeradores, con el corazón latiendo con fuerza. El sonido volvió, esta vez más fuerte, y venía del compartimento donde había colocado el cuerpo de la última bolsa. Me acerqué con la linterna temblando en mi mano. Cuando abrí la puerta del compartimento, el cuerpo seguía ahí, pero algo había cambiado. Su mano ya no estaba levantada. Estaba estirada hacia afuera, como si hubiera intentado abrir la puerta. Cerré la puerta de golpe y me alejé, tratando de convencerme de que estaba perdiendo la razón. Pero entonces escuché algo más. Un susurro. Venía del pasillo detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, y en ese momento, se apagaron las luces. La morgue quedó sumida en una oscuridad total. Solo tenía mi linterna, cuya luz parecía más débil de lo normal. Intenté encender las luces desde el panel de control, pero no respondían. Fue entonces cuando lo escuché otra vez. El sonido de pasos, lentos y pesados, acercándose desde el otro extremo del pasillo. Apunté mi linterna hacia la oscuridad, pero no vi nada. Los pasos continuaron, cada vez más cerca, hasta que los sentí justo detrás de mí. Me giré de golpe, y por un instante, vi algo que nunca olvidaré. El hombre de la bolsa estaba parado frente a mí.
Su rostro estaba pálido, los ojos abiertos pero sin vida, y su mano todavía extendida hacia mí. Pero lo más aterrador fue su boca. Estaba moviéndose, como si intentara decir algo. «Ayuda», susurró, con una voz ronca y distante. Retrocedí, tropezando con una camilla y cayendo al suelo. Cerré los ojos esperando lo peor, pero cuando los abrí, ya no estaba. Cuando finalmente llegaron los de mantenimiento y las luces volvieron, revisé los compartimentos. El cuerpo estaba en su lugar, completamente inmóvil. Nadie me creyó cuando conté lo sucedido, pero desde esa noche dejé de trabajar turnos nocturnos. Hasta el día de hoy, sigo preguntándome qué quería decirme ese hombre y si realmente estaba muerto, o si algo más estaba atrapado con él en esa bolsa. El susurro del refrigerador. Mi nombre es Javier, y hace algunos años trabajé como forense en una morgue en un hospital de la Ciudad de México. Nunca fui de los que creen en lo paranormal. Siempre me consideré una persona lógica. Pero lo que viví una noche durante uno de mis turnos cambió todo lo que pensaba sobre la vida y la muerte. Era una noche tranquila, al menos dentro del hospital. La lluvia golpeaba las ventanas y los pasillos estaban más silenciosos que de costumbre. Estaba trabajando en un informe de autopsia en la sala principal de la morgue. La habitación estaba fría, como siempre, y el zumbido constante de los refrigeradores llenaba el ambiente. Estaba revisando los detalles del último cuerpo que había llegado. Una mujer, fallecida en circunstancias extrañas, había sido encontrada en su casa días después de su muerte. Lo que me llamó la atención fue su rostro. Parecía estar congelado en una expresión de horror, como si hubiera visto algo aterrador antes de morir. Me pregunté qué podría haber causado una muerte tan repentina y a la vez tan perturbadora. Mientras escribía mis notas, el silencio se rompió por un sonido que no esperaba escuchar en ese lugar. Un susurro. Al principio pensé que era el viento o tal vez algún ruido externo, pero el susurro se hizo más claro. Era bajo, apenas audible, pero lo suficiente para que mi piel se erizara. Me detuve y miré alrededor. No había nadie más en la sala. Las puertas estaban cerradas, y sabía que no había ningún otro empleado trabajando a esa hora. Intenté ignorarlo, pensando que tal vez era mi imaginación, pero entonces escuché algo que me heló la sangre. «Ayúdame». La voz era débil, pero parecía provenir de los compartimentos refrigerados. Decidí levantarme para investigar, aunque mi instinto me decía que no debía hacerlo. Caminé hacia los refrigeradores con la linterna en la mano, iluminando las puertas metálicas. Sentía el aire más frío de lo habitual, como si la temperatura hubiera bajado aún más. El sonido venía del tercer compartimento. Estaba cerrado, como todos los demás, pero parecía que algo golpeaba suavemente desde dentro. Mi lógica me decía que era imposible, que no había manera de que algo estuviera vivo ahí dentro. Pero los golpes continuaban, acompañados de ese susurro escalofriante. «¿Hay alguien ahí?», pregunté, con la voz temblorosa. No hubo respuesta, pero los golpes cesaron. Me acerqué más, sintiendo que mi respiración se hacía más pesada. Coloqué mi mano sobre la puerta metálica y la sentí más fría de lo normal. Decidí abrirla. Cuando lo hice, encontré el cuerpo de la mujer que había llegado esa tarde. Estaba perfectamente inmóvil, como debería estarlo. Pero entonces noté algo que no había visto antes. Sus ojos estaban abiertos. Mi corazón se aceleró. Cuando la había recibido, sus ojos estaban cerrados. Me alejé rápidamente, cerrando la puerta de golpe. Intenté convencerme de que había cometido un error, de que tal vez no había revisado con suficiente atención, pero algo no cuadraba. Regresé a mi escritorio, intentando concentrarme en mi trabajo, pero los susurros comenzaron de nuevo. Esta vez eran más claros. «Ayúdame, por favor». Miré hacia los refrigeradores y noté que una de las puertas estaba abierta, la misma que había cerrado hace unos minutos. Me acerqué lentamente, pero esta vez no había nada dentro. El cuerpo de la mujer ya no estaba. El pánico se apoderó de mí. Encendí todas las luces de la sala, buscando alguna explicación lógica. Revisé cada compartimento,
pero todos estaban vacíos, excepto el que contenía el cuerpo de la mujer, o al menos el que debía contenerlo. De repente, sentí un frío intenso detrás de mí. Me giré rápidamente y vi algo que nunca olvidaré. La mujer estaba parada en el centro de la sala. Su rostro seguía congelado en esa expresión de horror, pero sus ojos me miraban fijamente. No sé cómo pude moverme, pero retrocedí hasta la pared, incapaz de apartar la mirada de ella. «Ayúdame», repitió, pero esta vez su voz era más fuerte, más clara. De repente, comenzó a avanzar hacia mí, sus pies descalzos resonando contra el suelo frío. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Cuando estaba a solo un par de metros de distancia, su rostro cambió. La expresión de horror se transformó en una sonrisa siniestra, algo que no parecía humano. Cerré los ojos, esperando lo peor, pero cuando los abrí, ella ya no estaba. Las luces parpadearon y el frío desapareció. Miré hacia los compartimentos y todas las puertas estaban cerradas, como si nada hubiera pasado. Me acerqué al tercer compartimento, temblando, y lo abrí lentamente. El cuerpo de la mujer estaba ahí, exactamente donde debía estar, con los ojos cerrados. Renuncié a mi trabajo al día siguiente. Nadie me creyó cuando intenté explicar lo que había pasado, pero desde entonces no puedo estar cerca de un refrigerador sin escuchar esos susurros. Y cada vez que lo hago, temo que esta vez no pueda ignorarlos. El nuevo pasante. Mi nombre es Raúl, y trabajé como técnico en una morgue durante más de una década. Siempre he sido una persona tranquila, acostumbrada al silencio y la soledad que el trabajo demanda. Pero lo que sucedió una noche hace algunos años todavía me hace cuestionar lo que vi, o mejor dicho, lo que viví. Esa noche, me asignaron un turno junto a un nuevo pasante que se había incorporado al hospital. Era raro tener compañía durante la noche. La mayoría de los empleados evitaban los turnos nocturnos debido a los rumores sobre cosas extrañas que ocurrían en la morgue. Sin embargo, al pasante parecía no molestarle. Era un joven tranquilo, de unos 22 o 23 años, de rostro serio y una actitud algo distante. Me presentó su nombre, Julián, con un apretón de manos firme, aunque había algo en su mirada que me incomodó. La noche comenzó de forma rutinaria. Le mostré las instalaciones, le expliqué cómo se manejaban los registros y cómo etiquetar los cuerpos. Él parecía muy atento, pero cada tanto desviaba la mirada hacia los compartimentos refrigerados, como si algo allí le llamara la atención. ¿Todo bien?, le pregunté al notar su insistente curiosidad. Sí, solo que... este lugar tiene una energía extraña, ¿no?, respondió, con una media sonrisa. Sonreí, pensando que quería bromear, pero algo en su tono no me pareció del todo normal. Alrededor de la medianoche, nos llegó un cuerpo de urgencia. Un hombre de unos 40 años que había muerto en un accidente automovilístico. Mientras preparábamos el cuerpo para la autopsia, Julián permanecía callado, observando con una atención que me resultaba perturbadora. ¿Es tu primer turno en una morgue?, le pregunté, intentando romper el silencio. Algo así, respondió sin mirarme, manteniendo su vista fija en el cuerpo. Su respuesta me pareció vaga, pero no insistí. Mientras colocábamos el cuerpo en una camilla, noté algo extraño en Julián. Llevaba una serie de marcas en el brazo, como cicatrices antiguas, que parecían formar un patrón. ¿Qué te pasó ahí?, pregunté, señalando su brazo. Julián cubrió rápidamente las cicatrices con la manga de su bata y me miró fijamente. Nada importante, dijo, con un tono más serio que antes. Decidí no insistir, pero no podía sacarme de la cabeza esa mirada. Había algo en él que no cuadraba, algo que no podía explicar. Mientras avanzaba la noche, lo dejé solo por un momento para ir a la sala de registros. Cuando regresé, encontré a Julián frente a uno de los compartimentos refrigerados, con la puerta abierta. ¿Qué haces?, le pregunté, con un tono más fuerte de lo que pretendía. Julián se giró lentamente hacia mí. Su rostro parecía más pálido que antes, y sus ojos tenían una expresión que no podía descifrar. Solo quería ver quién estaba aquí, dijo,
señalando el cuerpo dentro del compartimento. Era el cadáver de una mujer que había llegado días atrás, alguien que había sido encontrada muerta en circunstancias extrañas. Lo extraño era que Julián parecía reconocerla. ¿La conocías?, le pregunté. No respondió. Cerró la puerta del compartimento y se alejó sin decir una palabra. Pasaron algunas horas, y mientras revisaba los informes, comencé a sentirme inquieto. Algo en la actitud de Julián me tenía intranquilo. Decidí buscarlo, pero no estaba en la sala principal ni en los pasillos cercanos. Cuando regresé a la morgue, lo encontré en un rincón, sentado en el suelo con la cabeza entre las manos. «Julián, ¿estás bien?», pregunté, acercándome lentamente. Él levantó la cabeza, y lo que vi me dejó helado. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no parecía estar llorando de tristeza. Era más como si estuviera aterrorizado. «Ellos no me dejan en paz», murmuró, casi en un susurro. «¿De qué hablas? ¿Quiénes?». Se levantó de golpe y me miró con desesperación. «Los veo. Siempre los veo. Están aquí, conmigo». No supe qué responder. Mi corazón latía con fuerza y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Antes de que pudiera decir algo más, Julián salió corriendo hacia los compartimentos refrigerados. Lo seguí, pero cuando llegué, no había rastro de él. Busqué en cada rincón de la morgue, pero era como si se hubiera desvanecido. Finalmente, decidí revisar los registros del hospital, pensando que tal vez encontraría alguna información sobre él. Lo que descubrí me dejó sin aliento. No había ningún registro de un pasante llamado Julián. Busqué en todos los informes, incluso pregunté a mis superiores al día siguiente, pero nadie sabía de quién hablaba. Nadie había autorizado a un pasante para ese turno, y mucho menos a alguien con ese nombre. Días después, mientras revisaba los informes de cuerpos recientes, encontré algo que me hizo estremecer. Entre los cadáveres que habían llegado esa misma semana estaba el de un joven llamado Julián. Su causa de muerte: suicidio. Lo más inquietante fue cuando revisé las fotografías. Era él, el mismo joven que había trabajado conmigo esa noche, con las mismas cicatrices en el brazo. No sé si lo que vi fue su espíritu o algo más, pero desde entonces he evitado mirar demasiado tiempo los compartimentos refrigerados. A veces, siento que alguien me observa desde la oscuridad, y temo que, si miro con suficiente atención, volveré a ver a Julián. Y esta vez, no se irá tan fácilmente. El cadáver que no quería irse. Trabajaba como técnico en una pequeña morgue de un hospital rural. Mi nombre es Luis, y aunque llevaba años en el oficio, había algo en ese lugar que siempre me ponía nervioso. Tal vez era el silencio, el frío que se sentía incluso en los días más cálidos, o quizás el peso de las historias que se acumulaban entre sus muros. Sin embargo, nada me preparó para lo que ocurrió aquella noche. El turno empezó como cualquier otro. Había llegado un cuerpo más temprano, el de un hombre que, según el informe, había muerto de un infarto mientras dormía. Nada fuera de lo común. Lo recibí, lo etiqueté y lo coloqué en uno de los compartimentos refrigerados. Era un procedimiento rutinario. El hombre tendría que permanecer allí hasta que sus familiares reclamaran el cuerpo al día siguiente. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando todo comenzó. Estaba organizando algunos registros cuando escuché un ruido. Fue un golpe sordo, como si algo pesado hubiera caído. Al principio pensé que era alguno de los estantes del equipo médico, pero el ruido venía del área de los refrigeradores. Fui a revisar, y para mi sorpresa, encontré que la puerta del compartimento donde había colocado al hombre estaba abierta. Me congelé por un segundo. La puerta estaba cerrada con seguro, como todas las demás, y no había forma de que se abriera sola. Me acerqué lentamente, con una mezcla de incredulidad y nerviosismo. Cuando miré adentro, el compartimento estaba vacío. El cuerpo no estaba. Mi primera reacción fue pensar que tal vez había cometido un error, que tal vez lo había colocado en otro lugar. Comencé a revisar los compartimentos uno por uno, pero no había rastro del hombre. Sentí un escalofrío recorrerme, pero intenté mantener la calma. Quizás alguien lo movió y no me avisaron, pensé. Decidí ir a la sala principal para revisar los registros y confirmar. Mientras caminaba por el pasillo,
Escuché algo que me detuvo en seco. Pasos. No eran mis propios pasos, eran otros, lentos, arrastrándose detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. El pasillo estaba vacío. ¿Hola?, dije, con la voz temblorosa. No obtuve respuesta. Decidí apurarme y llegar a la sala, pero cuando estaba a punto de entrar, lo vi. El hombre estaba de pie al final del pasillo. Estaba descalzo, con la bata del hospital colgando de sus hombros, y su rostro tenía una expresión que no podía describir. No era enojo ni tristeza. Era vacío, como si no hubiera vida en él, aunque estaba de pie frente a mí. «Señor, ¿está bien?», pregunté, aunque en el fondo sabía que no podía estar bien. El hombre no respondió. Dio un paso hacia mí, lento, arrastrando los pies. Retrocedí instintivamente, pero mis piernas estaban temblando. El aire en el pasillo se volvió frío, casi helado, y una sensación de opresión me apretaba el pecho. Cuando di un paso atrás, parpadeé, y él ya no estaba. Corrí de regreso a la sala de la morgue, cerré la puerta detrás de mí y traté de calmarme. Pensé que tal vez estaba alucinando por el cansancio, pero entonces lo vi nuevamente, esta vez a través de la ventana de la puerta. Estaba parado ahí, mirándome. Intenté ignorarlo, diciéndome que no podía ser real. Pero entonces la puerta comenzó a sacudirse, como si alguien estuviera golpeándola desde afuera. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba lentamente para mirar a través de la ventana. Pero cuando lo hice, el hombre ya no estaba. Fue entonces cuando escuché el sonido. Un susurro, bajo y apenas audible, que venía desde los compartimentos refrigerados. «No puedo irme». Volteé hacia los compartimentos y vi que todas las puertas estaban abiertas, una por una, como si algo las hubiera empujado al mismo tiempo. La sensación de frío era insoportable, y el aire se sentía tan pesado que apenas podía respirar. No sé de dónde saqué el valor, pero tomé la linterna y caminé hacia los compartimentos. Mi lógica me decía que todo esto debía tener una explicación racional, aunque mi instinto me gritaba que saliera corriendo. Cuando llegué al compartimento donde originalmente había colocado al hombre, vi algo que me dejó paralizado. El cuerpo estaba ahí, pero sus ojos estaban abiertos. Eran ojos vacíos, sin vida, pero que me miraban fijamente. Intenté moverme, pero no pude. Fue entonces cuando el hombre levantó una mano, lentamente, y señaló hacia la pared detrás de mí. Giré la cabeza con dificultad, y lo que vi me dejó helado. Una sombra, alta y delgada, que no pertenecía a ningún objeto ni persona en la sala. Se movía, aunque no había nadie más allí. La sombra comenzó a acercarse, y sentí que mi cuerpo no respondía. Justo cuando pensé que no había salida, las luces parpadearon, y todo volvió a la normalidad. El cuerpo del hombre estaba nuevamente inmóvil, con los ojos cerrados, como si nada hubiera pasado. Cerré los compartimentos lo más rápido que pude, recogí mis cosas y salí de la morgue esa misma noche. Al día siguiente, cuando regresé, revisé los registros del hombre y descubrí algo inquietante. Su muerte había ocurrido mientras intentaba realizar un ritual, según dijeron sus familiares. Un ritual que, aparentemente, no había terminado. Desde esa noche, cada vez que entro a una morgue, reviso las puertas 2 veces. No sé si fue un espíritu o algo más, pero lo que vi esa noche no era de este mundo. Y estoy seguro de que, si no me hubiera ido, habría terminado atrapado allí con él. La mujer de las flores. Mi nombre es Sana, y trabajé como forense en un hospital por más de 8 años. Durante ese tiempo, fui testigo de situaciones que muchos considerarían perturbadoras, pero siempre logré mantener la compostura. Sin embargo, una experiencia en particular logró romper mi calma habitual, y hasta el día de hoy no he encontrado una explicación para lo que sucedió. Eran casi las 2 de la madrugada. El hospital estaba tranquilo, y el único sonido provenía del zumbido de las luces fluorescentes y el suave murmullo de los refrigeradores en la morgue. Estaba terminando de llenar unos registros cuando noté algo extraño en una de las camillas. Sobre el cuerpo de una mujer
Había un pequeño ramo de flores frescas, perfectamente acomodado sobre su pecho. Fruncí el ceño, porque sabía que nadie había estado en la morgue además de mí. Además, las flores no eran algo que simplemente pudiera ignorar. No eran las flores habituales que alguien podría traer al hospital. Parecían flores silvestres, de esas que crecen en lugares apartados, y tenían un aroma dulce que inundaba la sala. Pensé que quizás alguien del equipo las había dejado ahí por algún motivo, aunque no tenía sentido. Decidí retirarlas y colocarlas a un lado, para luego preguntarle a mis compañeros sobre ellas. Continué con mi trabajo, pero no pude quitarme de la cabeza esa sensación de que algo no estaba bien. Unos minutos después, cuando revisaba los compartimentos refrigerados, escuché un leve susurro. Era un sonido tan bajo que apenas lo percibí, pero lo suficiente para hacer que me detuviera. Giré la cabeza hacia la sala principal y sentí un escalofrío. Las flores estaban nuevamente sobre el cuerpo de la mujer. Me acerqué lentamente, sintiendo cómo el aire a mi alrededor parecía volverse más pesado. Miré las flores con cuidado, intentando buscar una explicación lógica. Quizás había olvidado moverlas, aunque estaba segura de haberlo hecho. Las retiré una vez más, esta vez colocándolas en una mesa al otro lado de la sala. Volví a mi escritorio, tratando de concentrarme en el papeleo. Pero entonces, el ambiente cambió. El aire estaba más frío, y sentí como si alguien estuviera observándome. La sensación era tan intensa que levanté la vista hacia las camillas, y allí estaban las flores otra vez, en el mismo lugar. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Sabía que algo no estaba bien. Decidí acercarme al cuerpo de la mujer para revisar su ficha. Según los registros, había fallecido hacía 2 días en circunstancias extrañas. Lo que más me inquietó fue leer que la habían encontrado sola, en una casa abandonada cerca del campo, rodeada de flores como las que ahora aparecían en su camilla. De repente, un sonido suave rompió el silencio. Era como un suspiro, pero no provenía de la sala. Miré alrededor, pero no vi a nadie. Sin embargo, al volver la vista hacia la mujer, mi sangre se heló. Sus ojos estaban abiertos. Di un paso atrás, intentando procesar lo que estaba viendo. Sus ojos parecían mirar directamente hacia mí, aunque su cuerpo permanecía inmóvil. Quise moverme, pero mis piernas no respondían. Fue entonces cuando escuché un murmullo, más claro esta vez. «Por favor, entrégalas». La voz era baja y suave, pero parecía llenar toda la sala. Quise preguntar a quién se refería, pero antes de que pudiera decir algo, sentí una presencia detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Cuando volví la vista hacia el cuerpo, los ojos de la mujer estaban cerrados nuevamente, como si nada hubiera pasado. Pero las flores seguían ahí, intactas, con ese aroma dulce que parecía impregnarlo todo. No pude quedarme más tiempo en la morgue. Salí de la sala, llevando las flores conmigo, y decidí cumplir con lo que creía que era un último deseo. Revisé la dirección de la mujer en los registros, y conduje hasta la casa, donde la habían encontrado. Era una pequeña cabaña en las afueras, rodeada de vegetación y completamente desolada. Dejé las flores en el porche, sintiendo una extraña paz al hacerlo. Cuando me alejé, noté que el aire se sentía más ligero, como si algo hubiera cambiado. Nunca volví a ver esas flores en la morgue, y el cuerpo de la mujer fue entregado a sus familiares sin incidentes. Sin embargo, cada vez que huelo flores silvestres, no puedo evitar recordar esa noche y preguntarme qué quería la mujer realmente, y si logré darle la paz que buscaba. Si te han gustado estas historias y quieres sumergirte en más relatos escalofriantes, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, serás el primero en enterarte de nuestros próximos videos llenos de misterio y terror. Gracias por acompañarnos en esta aventura y nos vemos en la próxima historia.